Hola a todos, somos los estudiantes de Maestría en Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención Química y Biología. En el video de hoy vamos a sumergirnos uno de los procesos más fascinantes y esenciales de la biología molecular, la traducción de proteínas. La traducción es el proceso mediante el cual la célula toma la información codificada en el ARN mensajero y la utiliza para construir proteínas, que son las piezas fundamentales para el funcionamiento de cualquier organismo. Desde la estructura de nuestras células hasta las enzimas que facilitan reacciones químicas. Todo depende de estas proteínas. Este video tiene una duración aproximada de 20 minutos, así que asegúrate de quedarse hasta el final para obtener una visión completa de cómo funciona la traducción en biología molecular. Ahora les invito a ver el video que hemos preparado. La activación de aminoácido no es más que poder lograr que este aminoácido específico se una a su ARNT determinado. Esto lo va a realizar el aminoácido ARNT sintitasa. El objetivo de esto es poder lograr un complejo entre aminoácido cargado de un aminoácido monofosfato, que conocemos como aminoácido, y con ARNT. Así vamos a obtener lo que conocemos como un ARNT cargado con aminoácidos. La traducción implica decodificar un mensaje del ARN mensajero y utilizar dicha información para construir un polipéptido o cadena de aminoácidos. La traducción tiene básicamente tres partes fundamentales que son la iniciación, elongación y la terminación. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la iniciación. La iniciación o también comienzo es la etapa en la cual el ribosoma se reúne con el ARN mensajero y el primer ARN de transferencia. Para que pueda darse la traducción, necesitamos ciertos insumos claves para dicho proceso. Estos son un ribosoma que viene en dos subunidades, una grande y una pequeña, un ARN mensajero con las instrucciones para la proteína que se va a crear y un ARN de transferencia de inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína, que por lo general casi siempre es la metionina. Durante la iniciación, estas piezas deben reunirse justo de la forma correcta. Juntas forman el complejo de iniciación, es decir, el ensamble molecular para comenzar a fabricar una nueva proteína. Dentro de las células eucariotas, la iniciación de la traducción se da primero cuando el ARN de transferencia iniciador que lleva la metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Esta es la primera parte de la iniciación. Juntos, una vez que se ensamblaron, se unen al extremo 5' del ARN mensajero al reconocer el casquete de trifosfato de guanina
5', el cual se agregó durante el procesamiento en el núcleo. Seguidamente, caminan sobre el ARN mensajero en la dirección hacia 3' y se detienen cuando llegan al codón de inicio. ¿Sí? Aquí podemos observar en la gráfica cuando ya ha llegado al codón de inicio y se ensambla en la subunidad ribosomal grande. Y a todo este proceso lo conocemos como el complejo de iniciación. La iniciación en las bacterias es un poco distinta al de las células eucariotas. Aquí, la subunidad ribosomal pequeña no comienza en el extremo 5' del ARN mensajero y viaja hacia el extremo 3'. En lugar de realizar este proceso, se une de manera directa a ciertas secuencias del ARN mensajero, las cuales se encuentran justo antes de los codones de iniciación y se los señala al ribosoma. El proceso de iniciación, tanto en las células eucariotas como en las bacterias, es diferenciado en cuanto a los pasos que deben seguir. Hasta aquí lo que es la iniciación o la primera fase de la traducción. Muchas gracias. Vamos a continuar explicando el proceso de traducción. Una vez que ya nuestro compañero ha explicado el proceso de iniciación, voy a continuar explicando todo lo que ocurre en la elongación en la síntesis de proteínas. Acompáñenme a ver esta explicación. A partir de la formación del complejo de iniciación, distinguimos en el ribosoma dos sitios activos. Aquí podemos observar a un ribosoma. En el ribosoma vamos a encontrar estos dos sitios activos. Tenemos el sitio activo P o sitio de unión del peptidil ARN-T. Y también tenemos el sitio activo A o sitio de unión del aminoácido ARN-T. Distinguidos estos dos sitios importantes donde ocurrirá la elongación en la síntesis de proteínas. Al inicio de la síntesis, el sitio activo P, donde les estoy señalando, está ocupado por el primer aminoácido ARN-T y también el primer codón del ARN-M. Aquí se va a producir la unión entre las bases complementarias de ambas moléculas en este sitio. A continuación, en el sitio activo A se va a situar el siguiente aminoácido ARN-T y en esta posición su anticodón queda situado delante del segundo codón del ARN-M. Seguidamente podemos observar en este ribosoma de aquí se va a producir el enlace peptídico entre el primero y el segundo aminoácido que tenemos en esta parte de aquí. Una vez unidos los dos aminoácidos, el ribosoma se desplaza al siguiente codón. De este modo, vamos a explicar cómo es que ocurre este proceso. Se desprende el ARN-T que transportaba metionina.
Aquí tenemos la metionina y este es el que se está desprendiendo y va a quedar fuera del ribosoma. El complejo ARNT, ARNM, que estaba en el sitio activo A, ahora quedará situado en el sitio activo P. Es decir, es como que recorriera un espacio. En el sitio A, como tenemos aquí, en el sitio A, queda el tercer codón del ARNM, accesible al aminoácido ARNT, que presenta el anticodón complementario al siguiente codón del ARNM. A continuación se produce el enlace peptídico entre el segundo y el tercer aminoácido. Como podemos ver aquí, tenemos la unión entre el segundo y el tercer aminoácido. Y este proceso se va a repetir. De esta manera se van añadiendo uno a uno los aminoácidos que componen la proteína codificada. Este proceso es el que se está repitiendo dentro de los ribosomas. El siguiente paso de la traducción tenemos la terminación de la síntesis. Cuando el sitio A del ribosoma se sitúa frente a un codón de terminación, no se encuentra ningún ARNT específico para ese codón. En este momento se va a producir la unión de proteínas específicas que van a favorecer la disociación del complejo de iniciación. La proteína recién sintetizada se separa del último ARNT. El ARNM se desprende del ribosoma. Tenemos aquí el ARNM, se va a desprender del ribosoma y las dos subunidades se van a separar, como tenemos en este ejemplo de aquí. Tenemos disociado el ARN separado y también tenemos a la cadena polipeptídica también que se ha separado. Y podemos observar cómo el ribosoma se ha disociado, es decir, se ha separado. Es muy frecuente que en un mismo ARNM pueda ser traducido a la vez por distintos ribosomas, situados en diferentes posiciones a lo largo de la cadena. A estas estructuras las llamamos polirribosomas o polisomas. En los polisomas se sintetizan varias copias de la misma cadena polipeptídica a partir de una misma molécula de ARNM y diversos ribosomas. Así concluimos con el proceso de la traducción, empezando por iniciación, continuando con la elongación y por último tenemos la terminación de la síntesis de las proteínas. Muchas gracias. A continuación voy a dar una pequeña síntesis de conclusiones de la traducción. La traducción es un proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteína. Como podemos observar aquí en el siguiente esquema, aquí tenemos la molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteína. También podemos observar aquí el gráfico de una célula con sus respectivas partes. Es decir, tenemos la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. El proceso de la traducción ocurre principalmente en los ribosomas. Etapas de la traducción. Existen 3 etapas principales de la traducción, las cuales son la iniciación, la elongación y la terminación. Mediante este esquema voy a explicar cada una de las etapas. La etapa de la iniciación es cuando un ribosoma se reúne con el ARN mensajero, con el primer ARNT de transferencia para producir el proceso de la traducción.
Como segunda etapa tenemos la etapa de la elongación. Es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. Como podemos observar aquí, a medida que va pasando a la siguiente etapa, la cadena de aminoácidos se extiende. Como pueden observar aquí, se va extendiendo la cadena de aminoácidos. Como siguiente etapa tenemos la etapa de la terminación. Es la etapa donde la cadena polipeptídica completada es liberada. Es decir, comienza cuando un codón de terminación entra en el ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena del ARNT y le permite flotar hacia afuera. Es decir, como podemos observar aquí, la cadena polipeptídica ya queda afuera, separada del ARNT. En conclusión, el resultado final es un polipeptídico cuya secuencia de aminoácidos refleja la secuencia de codones en el ARN mensajero. Como siguiente conclusión tenemos que cada segundo de nuestras células van produciendo centenares de proteínas. Es por este motivo que la traducción es un proceso tan importante para la vida, dado que sin él nos quedaríamos sin la capacidad de transformar en algo útil la información que contiene los genes. No te olvides de dar un like a este video y suscribir a este canal.